Hoy vamos a iniciar hablando de la intervención del círculo de seguridad. Por supuesto, tengo una presentación para compartiros, pero quiero comenzar nombrando el tema y preguntando si alguno está familiarizado con ello, si habéis hecho algún tipo de formación al respecto, si habéis entendido hablar sobre el círculo de seguridad para fomentar el apego seguro en los niños. Sofía, veo tu gesto. Karina, os agradezco mucho la pantalla. Viene fenomenal el sentiros al otro lado. Vale. Vale, pues entonces, comenzamos ya compartiendo presentación. Listo. El Círculo de Seguridad Internacional se trata de una organización que nace en Estados Unidos tras décadas de investigación en cuestiones de apego, de crianza, de psicología infantil y de cómo los padres pueden establecer un vínculo seguro con sus niños y las repercusiones que esto tiene en el futuro. Tras mucha investigación, iniciando, sí que muchos habréis escuchado hablar de Bowlby con sus investigaciones de apego, pues evidentemente, como toda ciencia, tiene que seguir avanzando y se crea este programa. Lo crean tres autores, que son Berth, Hoffman y Powell, y inicialmente está en Estados Unidos y se va extendiendo a otros países. Desde España, que es desde donde yo os hablo en este momento, todavía la presencia del Círculo de Seguridad es pequeñita. Somos unos poquitos formadores, o facilitadores, que se llama, los que tratamos de formar a familias e ir extendiéndolo entre compañeros, pero desde luego se va dando pasos adelante y qué buenísimo que cada vez pueda acceder más gente y más países a ello. Entonces, ¿en qué consiste? Se trata de una intervención grupal para padres que consta de 8 sesiones. Durante estas 8 sesiones grupales a los papás se les va dando formación sobre cuestiones concretas que tienen que ver con apego, para que ellos sepan ser el adulto al cargo que puede dar una crianza, por supuesto, bondadosa, al mismo tiempo segura, firme, para establecer determinados límites, pero sobre todo para, bueno, forjar una parte afectiva tan importante en el desarrollo de la identidad de la persona. Hasta aquí. Veo por ahí otra cara presente, muchas gracias. De nuevo, os hago esta pregunta si a alguno le suena la cuestión del círculo de seguridad. Vale, para poder adaptar un poquito el taller y dado que, bueno, tenemos la suerte de ser un grupo reducido y que todos podremos participar bastante, quiero destinar 2, máximo 3 minutos en total para todos a que cada uno de vosotros pueda compartir su nombre e indicarme brevemente si actualmente trabaja en clínica con niños o si está trabajando en otras cuestiones. Karina, has sido generosa de compartir tu pantalla. Te pido únicamente que levantar la mano, decir tu nombre y nombrarme si trabajas en clínica. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Karina Manzanares y sí, trabajo en clínica con niños. Estupendo, gracias. ¿Alejandra? Hola, mucho gusto. Yo soy Alejandra. Sí, trabajo en clínica, pero no con niños, con adolescentes. Estupendo. ¿Sofía? Hola, mucho gusto. Sí, yo también trabajo en clínica con niños y adolescentes. Fantástico. Veo que tenemos personas ya especializadas. ¿Gabriela? Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela y no soy estudiante de psicología a punto de titularme y pues nada. Fenomenal. Gracias por asistir, Gabriela. María. Yo sí estoy ejerciendo, pero estoy ejerciendo con adolescentes y adultos. Estupendo. El Círculo de Seguridad se crea como una intervención para fomentar el apego seguro con niños, pero lo que sí que se ve a lo largo de los años y cuanta más aplicación tiene es que desde luego tiene una aplicabilidad excelente en adolescentes y que tiene consecuencias muy evidentes en cómo los adultos se gestionan en diferentes situaciones, incluso implicaciones más adelante en esas relaciones vinculares que establecemos de adultos. Indicaba ahí otra compañera también de nombre María. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Buenos días. Yo trabajo en clínica y trabajo con adultos, adolescentes, adultos. Niños no. Fantástico, María. Muchas gracias. Qué bueno que la mayoría de vosotras estéis en clínica o en camino de Silvia. No te escuchamos. Tenéis que poner el micrófono. Bueno, ahora. Listo. Hola. Mira, soy Silvia Rubia, yo no trabajo en clínica con niños, soy médico de familia, pero me ha interesado varios talleres del congreso y bueno, me está encantando. Fantástico, seguro que el Círculo de Seguridad también tiene cosas
interesantes que ofrecer al campo donde trabajas, desde luego, al campo de la medicina. Gracias. Y brevemente, continúo un poco por notaros a los demás que estáis ahí. Vilma, Hola, mucho gusto. buenos días. Soy psicóloga y sí trabajo en clínica con niños, pero más en el área de rehabilitación, más con discapacidad, ¿verdad? Entonces creo que el tema va muy acorde porque a veces en discapacidad se crea mucho apego, ¿verdad? Entonces sí me interesa el tema. Ciertamente, ciertamente. Veo en el chat que Cesia nos indica, no puedo acceder al micrófono, pero quiero contaros que trabajo con adolescentes y adultos. Muchas gracias, Cesia. Respecto a las demás personas que no os veo la cara conectada, por supuesto, si alguien quiere levantar la mano y conectar y comentar, bienvenido sea. Bueno, entonces vamos a dar paso a un vídeo para iniciar de qué estamos hablando cuando hablamos del círculo de seguridad. Por favor, os pediré, si no se escuchara bien o tuvierais dificultades, avisadme para que pare el vídeo. Como padres, todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cómo hacer para que mi hijo deje de comportarse de esta manera? ¿Qué puedo hacer para controlar su comportamiento? ¿Hay algo que está mal con ella? ¿Por qué tiene que comportarse así? ¿Solo lo hace para llamar la atención? Pero ¿qué tal si el problema está en la pregunta? Si en lugar nos preguntamos ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi hijo? ¿Y qué es lo que él me quiere comunicar con su comportamiento? Nos empezamos a dar cuenta que esa necesidad de atención es en realidad una necesidad de conexión. De hecho, el comportamiento en un niño es una forma de comunicación y está guiado por esa necesidad intensa de conexión emocional. Los niños necesitan una conexión emocional con sus padres para tener una base segura de dónde salir a explorar el mundo y un refugio seguro donde regresar cuando encuentren dificultades. Es posible controlar el comportamiento de los niños con amenazas, reglas y recompensas, pero las estrellitas, premios y los tiempos fuera eventualmente pierden su efectividad. Lo que realmente los cambia es pasar tiempo con ellos y darles amor incondicional. El mensaje básico es que si ellos se sienten seguros en su conexión emocional y nuestro amor, es mucho más probable que su comportamiento mejore. El amor no es solamente ternura y un sentimiento bonito, y ciertamente no es ceder a todas sus demandas. De hecho, sus hijos necesitan que usted sea más grande, más fuerte, más sabio y más cariñoso, para poder fijar límites y también darse el tiempo para comprender y responder al mundo emocional de ellos. Así podrá ayudarles a que ellos entiendan y manejen su confusión y sus emociones. Nosotros sabemos que esto no es sencillo. Por eso es que en Círculo de Seguridad para Padres tratamos de apoyar a los padres a relacionarse de esta forma con sus hijos, desde recién nacidos hasta la adolescencia y más allá. De hecho, estamos viendo grandes resultados cuando esta forma de pensar se aplica también a otras relaciones importantes. Cualquiera que sea la pregunta, aprender a crear una conexión emocional segura es en gran parte la respuesta. Bueno, nos quedamos con la idea que transmite este vídeo y vamos a centrarnos en el concepto de conexión. Os voy a pedir que penséis en una conducta difícil de un niño. Veo por aquí Ruth. Perfecto, Ruth participa a través del chat. Soy Ruth Cuber-Torer y trabajo en el sistema de protección con adolescentes. Encantada de saludarte, Ruth. Vale, por aquí también nos escribe Carolina. No me funciona la cámara, soy Carolina de Diego y vivo en el norte de España. Soy psicóloga y trabajo con ONGs haciendo intervención social. Muchas gracias, Carolina. De nuevo, Marta, me conecto desde Ciudad de México, soy estudiante de psicología con interés en el área infantil. Muchas gracias a todas las personas que están participando. Entonces, estábamos diciendo el concepto de conexión. Os pido que hagamos un ejercicio de reflexión de momento y nos saluda también Cecilia desde Guatemala. Gracias, Cecilia. Y que tratemos de encontrar a qué se refiere este vídeo cuando habla de conexión. Pensad, una conducta difícil y de qué estamos hablando cuando hablamos de conexión. Os doy un minuto para que cada uno tome con papel y lápiz, trate de pensar en esta conducta y a partir de ahí compartimos. Listo. Gabriela, me parece que estás levantando la mano para compartir. Perfecto. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué conducta has pensado? Bueno, me ha tocado ver que
andando por la calle, va la mamá con el niño y el niño, no sé, quiere algún dulce, algún juguete, alguna cosa, y entonces hace el berrinche y se tira a la calle y grita y pues hace el berrinche, ¿no? Y obviamente pues la mamá acto seguido pues del regaño, ¿no? De no, ya te dije que no, o luego, y entonces el niño se tira al piso, llora, grita y esta situación que pues para las dos personas es como un poco aversiva. Vale, fenomenal, gracias Gabriela. Entonces, hay determinadas perspectivas de psicología infantil y de crianza que lo que plantearían es corregir esa conducta, punto. Ok, eso tiene, desde luego que tiene un efecto agradable a corto plazo, pero lo que plantea el círculo de seguridad es tengamos en cuenta todas estas cuestiones conductuales, pero añadamos la cuestión afectiva para poder llegar a un equilibrio. Karina, ¿quieres compartirnos algún ejemplo? Sí, claro, estaba pensando en una pequeña que estoy atendiendo que suele pedir las cosas con llantos constantemente. Cada vez que desea algo, su manera de pedirlo a sus padres es el llanto. Y al momento que tú mencionas el pensarlo desde la conexión, pensaba que ciertamente hay una dificultad de los papás de conectar con la necesidad real. No, es como que nos estamos quedando en me pide llorando las cosas y eso me molesta, pero pensaba en si estamos conectando realmente, o sea, con la profundidad de la palabra, con lo que realmente está necesitando esta niña. Fantástico, Karina, nos hemos entendido. ¿Cecilia? Hola, no tengo experiencia con niños en clínica, esta es experiencia con mi hijo. Tiene resistencia a los temas escolares, se llega a acuerdos con él, incluso flexibiliza la escuela un poco y al final incumple y termina llorando y no quiere realizar las labores escolares. En el tema de conexión buscamos los porqués y los porqués es me aburro con la escuela. Y a pesar de que están tratando de hacer una flexibilización, para él no es suficiente y sigue teniendo esa resistencia. Entonces, la verdad es que es muy complicado todo el tener acuerdos, el terminar haciendo una conexión, porque aunque haces una conexión, al final tiene que cumplir con cosas y pues vuelves a desconectar, ¿no? Es como un conectar-desconectar frecuente. Ciertamente, Cecilia, cuando hablamos como papás, en vez de hablar como profesionales, la cuestión se complica porque, bueno, pues hay más factores de por medio. Muchas gracias por compartirnos tu ejemplo personal. Voy a tomar el ejemplo de Karina por lo, pues por lo significativo que es para poder entender el ejemplo, la cuestión de la conexión. El vídeo nos comparte que cuando un niño tiene una conducta difícil, a menudo lo etiquetamos como esto es una llamada de atención o esto sería una conducta que yo tendría que cortar. Lo que plantea el círculo de seguridad es, ojo, si hay una conducta que actúa como una luz roja, como una alarma de incendios en la cocina, ojo, que si lo que pretendo hacer es simplemente apagar la alarma de incendios, a lo mejor resulta que había fuego en la cocina y no me he dado cuenta. Entonces, tomemos la conducta como suficientemente significativa para detectar qué es lo que había. Entonces, sin hablar de grandes fuegos, pero a veces simplemente, pues efectivamente, de esa necesidad de existir, de tener una relación cercana con el adulto, de pedir tiempo con él, etcétera, etcétera, traemos esto a las cuestiones de conexión. Vale, entonces, os voy a compartir un par de diapositivas y continuamos hablando sobre ello. Aquí. Listo. Bueno, hablábamos del concepto de conexión y os quiero preguntar, ¿creéis que esa psicología que habla o esos estilos de crianza y de psicología infanto-juvenil que hablan únicamente de la cuestión conductual y las que hablan de únicamente la cuestión afectiva, emocional, no utilizar el no desde la crianza en positivo, ¿creéis que son excluyentes? ¿O creéis que en el círculo de seguridad se puede integrar una cuestión y la otra para llegar a un punto de equilibrio?
¿Quién se atreve a hacer una pequeñita participación? Y continuamos. Yo creo que sí llegan a ser excluyentes. ¿Sí? Y que el círculo de seguridad tendría que justamente abordar esta parte cognitiva y emocional. Sería, bueno, desde mi punto de vista, lo ideal. Fantástico, fantástico, efectivamente, de esto estamos hablando. Entonces, disculpad porque alguna de las... Y os quiero preguntar, ¿creéis que esa psicología que habla de, o esos estilos de crianza y de psicología infanto-juvenil que hablan únicamente de la cuestión conductual y las que hablan de únicamente la cuestión afectiva, emocional, no utilizar el no desde la crianza en positivo, ¿creéis que son excluyentes? ¿O creéis que en el círculo de seguridad se puede integrar una cuestión y la otra para llegar a un punto de equilibrio? ¿Quién se atreve a hacer una pequeñita participación? Y continuamos. Yo creo que sí llegan a ser excluyentes. ¿Sí? Y que el círculo de seguridad tendría que justamente abordar esta parte cognitiva y emocional. Sería, bueno, desde mi punto de vista, lo ideal. Fantástico, fantástico, efectivamente, de esto estamos hablando. Entonces, disculpad porque alguna de las diapositivas está en inglés, pero como son poquitas palabras, las traducimos con mucha facilidad. Digamos que en crianza puede ser que en esta balanza tratemos de posicionarnos de una manera más fuerte, más grande, desde esa autoridad, desde el colocar determinados límites, o que tratemos de colocarnos en el otro polo, más bondadoso, muy afectivo, toda la parte del cariño y comunicación. Hay perspectivas de crianza que lo que plantean es descolocar la balanza, es decir, me coloco únicamente en el punto muy autoritario, al punto de poder ser, bueno, pues incluso algo agresivo en el tono, en el trato y un poco cariñoso, o me coloco en el punto de ser débil, ceder en exceso, no poner límites, etcétera, etcétera. Ciertamente, irnos a cualquiera de los dos polos a nivel de crianza pues crea consecuencias que no son tan positivas, porque estamos creando niños que les falta una parte u otra. Continuamos por aquí. El círculo de seguridad habla de 3 componentes principales. Por un lado, tenemos la flecha de arriba, las flechitas de arriba, el saliendo en el círculo, hablamos de exploración. Es decir, un niño necesita sentirse seguro y libre para explorar. Necesita que el adulto que está al cargo, su mamá, su papá o la persona que corresponda, que sea su cuidador principal, se sienta suficientemente seguro para apoyarle y que el niño se atreva a explorar, a montar en patinete, a probar a ir al cole, a hacer cosas él solo. Al mismo tiempo, si nos fijamos en la parte de abajo del círculo, el niño necesita sentirse confiado de que en cualquier momento en el que lo necesite puede regresar a su persona de confianza por consuelo y protección. Es decir, si tiene una emoción difícil puede compartirla, si se ha hecho daño puede venir y pedir ayuda, si tiene dudas puede consultarlas, puede mostrarse frágil y vulnerable. Esta es la parte de abajo del círculo. Y el tercer componente son las manos, es decir, el adulto, mamá, papá o la persona que corresponde en cada caso, el adulto que está al cargo sintiéndose completamente adulto con todas las letras y que puede ser bondadoso y al mismo tiempo puede estar firme. Estos son los 3 componentes del círculo de seguridad. Si lo extendemos un poco, podríamos ver varios ejemplos. Veis al niño que explora con estos dibujitos, que sale a correr, que sale a jugar al patinete, que es capaz de montarse en un árbol aunque sea difícil y al mismo tiempo puede volver. Es decir, puede venir llorando, simplemente buscar un poquito de afecto, un tiempo de conexión. Aquí hablamos de conexión. Pedir ayuda, pasar tiempo juntos, etcétera, etcétera. Hola, bueno, yo escuchando a mis compañeras y coincido, comentaban que ahora, o sea, nos tenemos que adaptar a cómo ha ido cambiando a lo mejor el estilo de crianza, ¿no? Y desde los que trabajamos con adolescentes y adultos vemos lo que carecieron o carecimos generaciones anteriores. Ellas estaban comentando que ahora las generaciones actuales pues ya no hay como tanta mano dura, como decimos en México, que hay ya como más posibilidad de que el niño, como más libertades, ¿no? Y a lo mejor un poco de culpa de los papás que no están ahí con ellos, como sobrecompensación con no sé, con darles demasiado y exigirles poco.
de repente como falta de atención, a lo mejor un poco de abandono en algunos casos. Entonces, pues, o sea, integrando a lo mejor un poco lo que creo que todas comentamos en el equipo, es que lo ideal es que sea integradora. Son muchas variables las que intervienen, ¿no? ¿Quién cuida, cómo cuida, qué posibilidades tienen, quién trabaja, no sé, qué crianza tuvo cada uno de los miembros de la familia que intervienen con un niño? Entonces, pues lo ideal, creo yo, es integrarlo, ¿no? O sea, tanto como de manera disciplinaria, como cognitiva, como con afecto, con considerar las emociones, escuchar qué quiere, cuál es la demanda. Entonces, me parece que integrarlo sería como lo óptimo, ¿no? Alejandra, has comentado un punto interesantísimo. Si atendemos a ese dibujito que veíamos de la balanza, comentabas que perspectivas de crianza más recientes, bueno, pues quizá nombrabas un tema, dices por sobrecompensación, ¿no? Por pena, por papás que trabajan en exceso, que pasan poco tiempo con los hijos. Quizá sobrecompensan con ser débiles, es decir, no poner determinados límites o aportar cosas materiales en exceso. ¿Qué estamos haciendo? No es una crianza que vaya a aportar seguridad al niño. Entonces, el círculo de seguridad lo que propone es, vamos a tratar de encontrar el equilibrio y contemos con componentes de ambas partes. Es correcto. Vale, fenomenal. Os leo en alto. Rafael decía, una disculpa, no tengo cámara ni micrófono. Bueno, nos comenta un ejemplo. La mayoría del tiempo confundimos los berrinches de los niños con una mala conducta, pero pienso que es una forma de poder conseguir su objetivo. Debemos estar atentos y guiarlos más que regañarlos en estos casos. Tener la conexión ideal con el niño. Cuando los regañamos van perdiendo eso que los hace conseguir sus metas grandes. Comprendido. De nuevo, estamos hablando de, aparece una conducta difícil en consulta. ¿Qué quiero hacer con esta conducta? Vale, entonces ahora os voy a pedir que todos juntos, sin irnos a salas, compartamos, hablamos de esos 3 componentes del círculo de seguridad en el esquemita que habéis visto, que este es el que se repite continuamente en la intervención. Se van añadiendo componentes, pero siempre tenemos el círculo con manos, exploración, regulación. Manos, exploración, regulación. Y continuamente vemos esta salida y esta entrada. Tratad de encontrar ejemplos concretos de conductas de exploración, cuando el niño se encuentra en la parte de arriba del círculo y cuando el niño se encuentra en la parte de abajo del círculo, de conductas de vuelta, de llena mitad emocional o ayúdame a regularme. María, veo que en el chat, María Quitil, has comentado un ejemplo muy interesante, cuando un adolescente empieza a abusar del alcohol. Un poquito más adelante en el taller veremos de qué estamos hablando con esto. Os voy a pedir, le voy a preguntar, por ejemplo, a Sofía. Sofía, cuéntanos una conducta de exploración. Se me ocurre un niño que va a jugar al cuarto de su hermana, que es un ejemplo que tengo. Entonces, va a jugar al cuarto de su hermana, sale bien, digamos, está en su casa con su mamá, se va, juega con algún juguete de su hermana y tal vez ella, se tropieza, no sé, de la emoción o algo así, entonces vuelve a donde su mamá a que haya consuelo. Fantástico, has descrito la salida en el círculo y la vuelta en el círculo. Perfecto. Silvia, aprovechando que, veo que levantas la mano, Vilma, un instante. Aprovechando que tu campo de trabajo es otro, desde la consulta de médico de familia, entiendo, mira a ver si hay alguna situación que tú veas en la que se puede identificar claramente la salida y la entrada. El micrófono, Silvia. Perdón, que siempre se me olvida, que yo así pensando en adolescentes, eso que ha comentado la compañera, pues me viene a la idea un poco, ¿no? El adolescente que sale a explorar, ¿no? Primer contacto con alcohol o otros tóxicos, ¿no? Y bueno, siempre puede pasar 2 cosas, que vuelvas a consultar dudas o no con los padres como adultos y hay un apego seguro, o a veces si él cree que no tiene esta posibilidad, no se siente comprendido, tal, pues no volverá, pues no seguirá explorando nuevos, ¿no? No sé, es que yo
Fantástico, Silvia, fantástico. Estamos hablando también de esto. Perfecto. Es decir, si los papás o los cuidadores de este adolescente han sabido en su infancia establecer con él unas manos fuertes y bondadosas que le demuestran que de manera incondicional están ahí para él, el niño saldrá a explorar y tendrá conductas en las que prueba, por ejemplo, consumo de alcohol, pero podrá volver cuando tenga dudas, cuando se haya hecho daño. Mientras que si no han sabido establecer estas manos fuertes y bondadosas, el niño... Bueno, el niño que se transforma en adolescente, pues quizá continúe con conductas de exploración cuando lo que necesita en el fondo es una regulación, o por ejemplo, busque a otras personas más inestables para tratar de regularse. Busque otros apegos, ¿no? Que no, busque otros apegos entre sus iguales, pero que no le van a poder permitir regularse. Fantástico, Silvia. Esto es. Vilma, habías levantado la mano, cuéntanos. Sí, yo tengo una experiencia que fue, o sea, se vivió, la verdad. Yo tengo una de mis mejores amigas que vive fuera de la ciudad. Yo vivo en Honduras y la verdad que es un área muy rural. Entonces ella envió a su hijo, porque con todo esto de la pandemia, el niño mucho encierro y eso. Entonces ella envió a su hijo a que fuera a jugar en bicicleta con su compañero o por lo menos 1 hora, pues porque sí, aquí en Honduras estamos bien encerrados. Entonces fue, pero el niño, bueno, ya había pasado 1 semana y le gustaba ir, se miraba un cambio conductual en el niño, pero un día regresó llorando. Entonces le dice a mi amiga, ¿por qué viene llorando? Entonces le dice que uno de sus amiguitos le había golpeado en la cabeza. Entonces, ella, bueno, el niño se metió a su casa, pero la mamá como quedó reflexionando de que le había golpeado en la cabeza. Entonces, vino la mamá, actuó y le fue a decir al niño, ¿sabes qué? Anda, pégale a David, así se llamaba el niño. Entonces, veo ese ejemplo ahí, pero el niño le contestó, no le voy a ir a pegar, porque si le voy a pegar, me voy a meter en problemas con su mamá, pero no sé si es un ejemplo que cabe porque veo que fue a explorar, fue en su bicicleta, regresó cuando el golpe y siento que las manos fueron la respuesta que le da la mamá. No sé si fueron las mejores manos, no sé si fue el mejor consejo también, ¿verdad? Pero así lo identifico. Es decir, el niño sale a explorar y cuando el niño vuelve porque ha tenido un disgusto, la mamá está ahí disponible para atenderle. Probablemente, Vilma, la respuesta que le dio esta mamá es un poco peculiar y no sé si es exactamente lo que el niño necesitaba. Probablemente el niño necesitaba simplemente sentirse comprendido, poder expresar a la mamá lo que había ocurrido y que la mamá tuviera un gesto de cariño con él, un gesto físico, un gesto simplemente de conversación y apoyarle y tratar de elegir juntos, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Y da la mamá y le dio un poquito de empujón para afuera, venga, resuelve, pégale a otro niño. Bueno, se ve muy bien cómo el niño hace la vuelta en el círculo y cómo a veces la mamá puede estar más o menos acertada. Ok, excelente. Bueno. Cecilia, cuéntanos. A ver, piensen en un ejemplo en donde de repente un niño sale a retar una regla, reta la regla, esa es su exploración, camina un poco por allí, al final ve que no puede pasar y regresa con los padres sabiendo que están disponibles, que a pesar de llevar a fondo la regla, están para él, para esa contención emocional. Fantástico. Qué bueno como papás o como cuidadores que en el momento en el que un niño sale, se equivoca y rompe una regla, si es capaz de volver y pedir ayuda y reconocerlo, qué importante que estemos aquí. Hay algunas perspectivas de crianza que lo que dicen es, cuando el niño vuelve y ha hecho algo incorrecto, castiga, corrige, punto. Lo que se plantea desde el círculo de seguridad es, vamos a equilibrar. Entonces, bienvenido, gracias por contármelo, como me alegro de que te haya pasado algo difícil y acudas en primer lugar a mí para que yo te ayude. Ahora bien, esto que has hecho incorrecto tiene unas consecuencias y hay que poner un determinado límite, pero que seamos capaces de establecer lo afectivo y el límite. Qué buen ejemplo, Cecilia. Vale, continuamos entonces. Los 3 componentes del círculo, que veo que todas las participantes habéis comprendido perfectamente. Y ahora hablamos de cómo ser hermanos. Cuando hablamos de cómo ser hermanos es yo como mamá,
yo como terapeuta o incluso más adelante, no sé en lo que nos vamos a centrar hoy, pero puede ser incluso yo como pareja, yo como persona de apoyo muy íntimo de otra persona importante de mi vida. Entonces, ¿cómo ser hermanos? El círculo de seguridad lo plantea en muy poquitas palabras y quiero que tratemos de quedarnos con estas palabras. Primera frase, siempre ser más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso. ¿Qué significa esto? El niño chiquitito necesita a un adulto de referencia más grande, por razones evidentes. Al mismo tiempo, más fuerte, que cuando el niño está desregulado, tiene necesidades, tiene miedo, hay cosas que le resultan nuevas, hay alguien más fuerte que le acompañe. Ya tendrá tiempo el niño de crecer y de hacerse fuerte él mismo, pero de momento necesita a alguien más fuerte. Más sabio. Sabio que sepa poner razón, que sepa explicar lo que está ocurriendo, organizar los sentimientos del niño, etcétera, etcétera. Todo esto combinado con más bondadoso. Cualquier perspectiva de crianza que hable únicamente de la fortaleza y la sabiduría y no hable de lo afectuoso, del apoyo incondicional, del cariño, del amor, se nos queda cojita. Entonces el niño necesita una persona adulta al cargo más bondadosa. Vale. Al mismo tiempo, cuando sea posible seguir las necesidades del niño, es decir, si yo estoy en el parque con una de mis hijas y quiere probar a moverse un poco más adelante, quiere corretear y es posible que se caiga, si es posible, será muy bueno que yo como mamá siga sus necesidades. Ojo, cuando sea necesario me hago cargo. Es decir, si se está subiendo un columpio que es más alto de lo que puede hacer por su edad y tengo la seguridad de que se va a caer, ¡bum!, tengo que acudir para poder ayudar. Si un adolescente, y en este caso comentaba la compañera, también como médico de familia puede ser, si un adolescente de quien soy el médico de familia y durante ese ratito soy sus manos, está cometiendo, está teniendo un consumo excesivo de alcohol o un consumo de cannabis con el que se está haciendo daño, ojo, ahí no me toca seguir la necesidad, sino hacerme cargo de la situación y decirle exactamente lo que está necesitando o como papá poner un determinado límite. En este tema de las manos, ¿se entiende? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser manos? Pensad en una situación en la que vosotros sois manos para otra persona. Tanto si tenéis hijos, como si no los tenéis, si tenéis pacientes, como si no los tenéis, o en el momento en el que vosotros estáis siendo manos de alguien. Es decir, estáis siendo el adulto de referencia para alguien. También os pido que penséis en vuestra historia de aprendizaje yendo hacia atrás en quién ha sido vuestras manos. Lo más frecuente es que haya sido vuestra mamá o vuestro papá o vuestro cuidador principal y pensad si vuestras manos supieron en un momento determinado ser más fuertes, más sabios, más grandes y más bondadosos. O si se iban un poquito hacia la parte de ser bondadoso en exceso y no ponerse fuerte o la parte de ser fuerte en exceso. Continuamos con esto. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Perfecto. Entonces, el círculo de seguridad plantea necesidades específicas dentro de la salida y la entrada en el círculo. Leamos aquí. En la parte de exploración, las manos son la base segura y el niño necesita que apoye su exploración como manos. Para ello, necesidades específicas son estas 4, leedlas con atención. Necesito que estés pendiente de mí, es decir, que cuando pruebo a hacer algo difícil, me vigiles, estés al tanto. No me vale con que estés mirando para otro lado porque es muy probable que yo me pueda caer. Ojo, estar pendiente de mí no es que estés todo el tiempo atándome con una correa, entendedme, sino que estés al tanto, que me vigiles. Segundo, te alegres por mí. Qué importantísimo que cuando un niño sale a explorar, el adulto al cargo se pueda alegrar de que está explorando. Seguro que os viene algún ejemplo en el que, un papá o una mamá que cuando explora está de mal humor, no está contento con ello, dice, mira, ya estás igual saliendo, si yo querría que estuvieras aquí en casita conmigo. Tercero, me ayudes. Cuando el niño está explorando necesita el apoyo del adulto. Si hay algo que no sabe hacer, qué bueno que le demos un empujoncito y le ayudemos a salir. Y te diviertas conmigo. Os pido que cada una de vosotras piense en una de estas necesidades específicas de exploración y piense, como os decía hace un momentito, en una conducta o en una situación de exploración y tratéis de detectar una de las necesidades y cómo podría ser cubierta.
Os pongo un ejemplo. Si yo estoy con una paciente de 15 años, lo aplico a adolescentes, que, bueno, que quiere irse de campamento al extranjero, que sus papás no están tan contentos con que haga este viaje, yo sé que tiene determinados riesgos que haga el viaje, necesita que me alegre por ella, mientras sea que vaya a explorar en un entorno suficientemente seguro y suficientemente razonable, necesita que le diga, ¡ay, qué bien! ¿Cómo me alegro de que te vayas a atrever a hacer esto? Y añado necesidades. Probablemente necesita también que le ayude un poquito a buscar dónde es que se va a marchar, qué materiales necesita, cómo puede prepararse para afrontarlo de buena manera. Ojo, también necesitará por parte de su terapeuta, de sus papás, que estén pendientes, que vigilen un poco la situación, que se aseguren de que aquel lugar donde va es suficientemente seguro. ¿Sí? Vale. Os pido que una de vosotras comparta una situación de exploración y trate de asignar las necesidades específicas de exploración. No voy a quitar pantalla. Que comparta quien pueda. Salir a comer con amigos. Perfecto. Con 12 años, por ejemplo. Muy bien, qué buen ejemplo. Y entonces, ¿cómo se verían esas necesidades específicas? Que me des la tranquilidad a dónde voy a ir, por ejemplo, que confíes en mí en que voy a gastar bien el dinero que me des para salir a merendar, ¿Sí? que me preguntes a qué hora te recojo, a qué hora te dejo, necesitas algo más, ¿verdad? Que confíes en mí y que me dejes en el lugar, ¿verdad? No que te quedes ahí como vigilándome todo el tiempo, si voy a estar ahí, si no me voy a ir a otro lugar, ¿verdad? Creo que me parece que esas pueden ser. Perfecto. Sí que se asegure que se relacione, o sea, sí que se asegure que llegue con sus amigas, ¿verdad? Y que no la deje ahí, que sea como, bueno, ya la deriva, pero por lo menos que diga, ok, ya está con sus amigas, tiene el móvil en caso de que me tenga que comunicar algo, que tenga que hablar conmigo, tal vez no lo tenga, tal vez sí, pero darle como esa confianza y seguridad de que ella puede empezar a hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Tomo tu ejemplo y voy a llevar tu ejemplo a un par de extremos. Por ejemplo, unos papás sobreprotectores, un adulto sobreprotector, lo que haría es, tienes 12 años, no puedes salir. O incluso podría ser intrusivo y decir, vale, sales, pero yo estoy en el restaurante, en la mesa, en el sitio de la merienda, en la mesa de al lado, viendo todo el rato que estás haciendo con tus amigos. Incluso me acerco en un momento dado para decirte, oye, que has merendado poco, tómate también este bocadillo. Esto sería sobreprotector hasta el extremo de ser intrusivo. ¿Qué es lo que creo como adulto si le hago esto a la niña de 12 años? ¿Qué es lo que consigo? Que no confía en ella, ¿verdad? Además, que no se pueda relacionar tranquila, porque va a estar preocupada por mi papá me está vigilando, entonces hay cosas que no puedo hacer. Eso es, fantástico. Y como decías al principio, que no confía en sí misma. ¿Por qué? Va interiorizando el mundo, debe de ser muy peligroso. Si papá tiene que estar tan atento que no puede soltar un poquito de cuerda, dejarme un poquito de espacio, es que yo debería ser miedosa, de manera que creamos una niña que sea miedosa en exceso. Puede que durante una época de un poquito de rebeldía, bueno, pues transgreda las normas, intente explorar en exceso, pero a la larga seguramente es una persona que no tiene una autoestima alta, que no tiene una confianza en sí misma y en que será capaz. Se ve el ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, continuamos con la parte de abajo del círculo. ¿Qué es lo que necesita el niño? Que las manos sean un refugio seguro. Necesito que me des la bienvenida, me protejas, me consueles, te alegres en mí. En la traducción utilizamos este en mí en vez de te alegres conmigo, en el sentido de alegrarse con la persona y organices mis sentimientos. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que decía la compañera de hay un adolescente que ha bebido en exceso alcohol, estaba explorando y ha explorado demasiado lejos, se ha confundido y tiene la confianza y la capacidad para volver a casa y decirles a los papás, me ha ocurrido esto, necesito que me ayudes. ¿Qué van a hacer los papás? Primero, protegerle, es decir, a nivel físico, tratar de resolver la situación. Siguiente, consolarle. Siguiente, en este caso alegrarse en mí es complicado, no siempre son posibles todas las necesidades. Siguiente, organizar mis sentimientos. Vamos a poner en palabras lo que ha ocurrido.
ha ocurrido que tú querías probar, has probado en exceso, te has hecho daño con esto, ahora sí, vamos a poner determinados límites porque el próximo día vamos a cortar el tiempo en el que puedes salir y vas a tener que demostrarme que el próximo día no consumes alcohol, etcétera, etcétera. Y pondremos los límites, pero le ponemos palabras a todo esto que le está ocurriendo. Entonces, otra persona le voy a pedir que traiga un ejemplo de la parte de abajo del círculo, tal como hacía la compañera, especificando esas necesidades específicas. ¿Quién nos comparte? Yo puedo compartir un caso que es justamente de una persona que es adulta, ya tiene 32 años, y su mamá, una mujer muy miedosa a todo, y ese miedo hizo que sobreprotegiera de una manera extraordinaria a sus hijas, ¿no? Y hoy las 3 hijas tienen unos problemas bastante graves, ¿no? Depresión muy fuerte, otra chica también con un trastorno evitativo muy marcado y con ya carreras universitarias y todo, pero que no se atreven a vivir el mundo de ninguna manera, de incluso relacionarse con alguien como amigo, como pareja, poder probar en algún trabajo, ni siquiera el poder ver que haya alguna oferta de trabajo que se adapte al perfil de la persona. O sea, son casos que yo veo que no hubo este refugio seguro porque efectivamente mamá tenía que estar ahí todo el tiempo, en el carro con ellos o con ellas, o si no podía ir ella, bueno, pues mandaba al chofer. Entonces sí, un caso bastante, ¿cómo podría decir? Duro por la vivencia de estas chicas, ¿no? Y hoy la mamá sufre mucho justamente porque, bueno, ellas en esta necesidad de explorar lo han hecho cuando se ha dado la oportunidad, pero lo han hecho de forma equivocada. Entonces ya han probado drogas y en otras situaciones que son todavía más complejas, ¿no? No sé si fue el ejemplo. Fantástico, fantástico el ejemplo que traes. Yo aquí me pregunto, y vamos a debatirlo, ¿consideráis que este caso que nos comenta la compañera son dificultades en la parte de abajo del círculo o más bien son dificultades en la parte de arriba? Es decir, una mamá que no se siente cómoda con que sus hijas exploren, las sobreprotege en exceso y por tanto estas hijas interiorizan que explorar es algo temible, por tanto no me atreveré a dar pasos en mi vida. ¿Cómo lo ves? Tiene como más de arriba. No les da el chance de salir ni siquiera. Esto es. Ojo, es muy probable que, según el caso que nos comentas y desde luego con esos componentes de gravedad que tiene, muy probablemente esta mamá tuvo dificultades tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, muy probablemente. Pero lo más central, me da la sensación de que son dificultades en la parte de arriba. Una mamá que no puede apoyar exploración. ¿Qué generó? Unas hijas que son muy inseguras, que no se atreven a explorar. ¿Por qué? El mundo es temible. Si mamá, que es mi figura de afecto, en quien yo me fijo, mi espejo, no permite que explore, será que explorar es demasiado peligroso, no me voy a atrever. Voy a pedir que otra compañera trate de compartirnos una situación en la que se vean las necesidades de la parte de abajo del círculo. Es decir, un momento en el que el niño, o si traéis una persona mayor, bienvenido sea también, pero en este caso el niño quiere volver, pide ayuda, pide consejo, pide compañía y los papás están ahí para cubrir esas 4 necesidades o no. ¿Qué ejemplo podríais tener? Violeta, me gustaría de repente compartir este ejemplo de cuando los niños pequeñitos van acá en Perú se les dice nido, el jardín de infantes o la guardería, cuando van por primera vez o en los primeros días, los papás suelen acompañar, ¿no? Y los niños a medida que van teniendo confianza van como que separándose cada vez más de los padres para ir a jugar con los amiguitos. Sí. Pero en ese jugar y en ese interactuar, en esas primeras experiencias, es probable que su amiguito le empuje, le quite el juguete, qué sé yo, que haya algún tipo de ahí de conflicto
y me pongo a pensar en este niño volviendo, corriendo en los brazos de su mamá llorando, ¿no? Y pensando en este círculo y en este refugio seguro, me imagino una mamá con la apertura de recibirlo, de darle un abrazo, de decirle que ha visto lo que le ha pasado, que se imagina que está molesto, disgustado porque le han quitado su juguete, pero al mismo tiempo dándole como que el empujoncito a volverlo a intentar, ¿no? Mira, y si yo te ayudo a calmarte, y una vez que estás calmadito, te voy a invitar a volver a intentarlo, porque de repente tu amiguito, no sé, no te lo supo pedir bien y ahora ya pueden jugar mejor, ¿no? Me imagino algo así, Violeta. Buenísimo, buenísimo. ¿Veis el ejemplo? Se ve de manera muy clara un niño que está en la parte de abajo del círculo y que la mamá en ese momento puede protegerle, no sobreprotegerle, protegerle, consolarle, alegrarse por él, alegrarse de que venga. Es decir, hay mamás que puede que cuando el niño está en la parte de abajo del círculo lo reciban con un gesto de ya estás otra vez, ¿qué te ha pasado ahora? Fatal. Ahí no te estás alegrando de que yo vuelva, me estás dando la indicación de que cuando yo vuelvo y te pido ayuda, estás incómoda. El niño va a aprender a no volver. Y por último, como comentaba la compañera, organices mis sentimientos, le pongas palabras a aquello que ha ocurrido. Primero de todo, conectar emocionalmente. Estoy aquí contigo. Y además con ese gesto que hacías de brazos abiertos, un pequeño gesto de cariño si son niños pequeñitos. Y después coloco y organizo los sentimientos. Y en la última parte del ejemplo nombrabas y después pequeño empujoncito para volver a salir. ¿Qué es esto? Una vez que ya en la parte de abajo del círculo he rellenado tu taza emocional, ya tu taza emocional está completa y te sientes suficientemente seguro, ahora sí, empujoncito para arriba, pero nunca antes. ¿Sí? Vale, fenomenal. Entonces, vamos a continuar con otro concepto del círculo de seguridad, que es el concepto de acompañar, o en inglés se utiliza el término being with, que viene a ser acompañar en aquello que esté ocurriendo y acompañar en las emociones que está sintiendo el niño en ese momento. Es decir, ni ser intrusivo en la medida de, pues por ejemplo, decíais de la niña de 12 años, me siento en la cafetería, en la mesa de al lado para comprobar todo el tiempo qué es lo que estás haciendo con tus amigos. Esto es intrusivo. Esto no es acompañar. Ni sobreprotector, comentaba la compañera de ese caso tan complejo de una persona adulta, que desde luego tiene implicaciones del círculo de seguridad, como no te dejo explorar porque yo tengo mucho miedo, te sobreprotejo y al final lo que pasa es que tú también tendrás miedo. Ni negligente. Negligente es, el niño viene llorando del jardín de infancia y, no, quita, si no te ha pasado nada. No me estoy haciendo cargo de lo que ocurre. O con la niña de 12 años, en vez de ir a merendar, se va a una discoteca, vuelve a las 4 de la mañana a casa, está ante peligros muy evidentes y los papás, no, da igual, que lo haga sola, esto sería negligente. Entonces, el concepto de acompañar que propone el círculo de seguridad no es ni intrusivo, ni sobreprotector, ni negligente, sino que lo que propone es: los niños hacen repetidamente vueltas en el círculo cuando son muy, muy pequeñitos, cuando son bebés son círculos chiquitines y cuando van creciendo son círculos cada vez más amplios. En un adolescente la exploración es bastante amplia y las vueltas no son tan repetidas. Entonces, puedo acompañarte en esa ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta que ocurre todos los días en las relaciones y, importante, ante diversas emociones. Es decir, no solo te acompaño cuando tú tienes alegría o tienes éxitos, sino que también te puedo acompañar en las emociones de tristeza, de miedo, en todas las emociones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio concreto. De nuevo, disculpad que sean los nombres en inglés, pero los traducimos en un instante. Quiero que toméis un folio y hagáis un círculo en el folio que tenga este aspecto. Que sea un círculo más bien amplio y que tengamos espacio para colocar cosas tanto fuera como dentro del círculo. Y ahora quiero que anotéis estas 6 emociones básicas: enfado, alegría, tristeza, miedo, vergüenza, curiosidad.
Uno de los conceptos que propone el círculo de seguridad es cómo, según cómo fuimos criados, hemos aprendido a saber acompañarnos bien con determinadas emociones o a no saber gestionar determinadas emociones. Este es un ejemplo, no apuntéis este es el de una persona concreta, ¿no? Que vivió que la alegría y la tristeza sí que fueron muy acompañadas, es decir, en el momento en el que esta persona cuando era pequeñita sintió alegría o sintió tristeza, el cuidador principal estaba ahí acompañándole. Sin embargo, la vergüenza estaba completamente fuera del círculo porque hacía sentir muy incómodo a su cuidador principal. El enfado tampoco era permitido y resulta que en su caso el miedo y la curiosidad andaban ahí, eran semi-permitidos. No se sentían demasiado cómodos, pero tampoco suponían una ruptura grande. Vale. Este es uno de los ejemplos. Lo que yo os voy a pedir ahora es que vamos a tener unos minutos de reflexión cada uno para, en su hoja, después se puede compartir o no compartir, puede quedar totalmente como algo privado, penséis primero en una figura principal de apego para vosotros. Vale, os voy a pedir que elijáis a una figura principal de apego. Con frecuencia es la mamá o el papá, una abuela, pero elegid una figura. Si ha habido varias, elegid una. Y a partir de ahí, en ese círculo que tenéis dibujado, pensad en cómo esta persona os acompañaba ante determinadas emociones. E id colocando las palabras de esas 6 emociones básicas dentro, fuera o medio. Si alguien tiene cualquier duda, por supuesto que la comente en alto. Y si no, vamos a dar unos minutos para que cada una configure su círculo. Marta Quiroz, terminado. Venga, fantástico, compartimos. Entonces, si hay alguien, es una cuestión totalmente íntima, pero sería fantástico si hay una persona o un par de personas que quieren compartir cómo lo vivieron ellos. ¿Alguien se anima? Felisa, Vilma, Yolanda. ¿Sí? ¿Yolanda? Adelante. Bueno, en mi caso no es ni mi mamá ni mi papá, es mi hermano mayor. Yo sentía mucha alegría con él, con su persona, cuando estaba más pequeña, cuando él estaba sano. Sentí bastante tristeza cuando lo golpearon y se accidentó. Le partieron el cráneo a la mitad. Me avergonzaba cuando él tomaba, porque él tomaba pues un poco y pues era un poco como ridículo a veces. Me enfadé bastante cuando no me hacía caso, que yo quería que se calmara. Me enfadaba bastante. Tuve muchísimo miedo cuando supe lo que le sucedió. Y curiosidad cuando yo quería ir a la escuela y mi papá ya no me lo permitía. Yo tenía la curiosidad de estudiar, de saber de qué se trataba. Y él cuando estaba bien me apoyaba bastante, Y sí, esas relaciones. Lo que has comentado de la escuela, Yolanda, no lo he entendido. ¿Quién te apoyaba respecto a la escuela? Mi hermano. Mi papá, es que mi hermano pasa a ser mi papá y mi papá es como, no vas a la escuela, se acabó. Y yo tenía la curiosidad de saber cómo era, de estudiar, y mi hermano era de, vamos, yo te compro las libretas, yo te apoyo, no importa, no le hagas caso a papá, yo estoy contigo. Bueno, se accidenta ya cuando yo tengo 17 años y pues cae todo. Vale, muchas gracias por compartirnos una experiencia tan compleja, que entiendo que ha habido momentos bien duros al respecto. Vamos a escuchar el compartir de un par de compañeras, de Felisa y de Cecilia, y a partir de ahí recolocamos y explicamos bien a qué nos referimos con las emociones dentro y fuera del círculo. Felisa, cuéntanos. Sí, mira, mi figura fue mi padre y él siempre me acompañó a mí en la alegría. Cuando tenía miedo me motivaba que no lo tuviera. Siempre me motivó muchísimo en que yo tuviera curiosidad de conocer nuevas cosas, que aprendiera, que saliera. Para él no había límites, ¿no? Y la vergüenza, pues a él nunca nos hizo vergonzosas o que tuviéramos problemas con mostrar lo que deseábamos, ¿no? Y él siempre fue un poco ambivalente, estoy sobre el círculo, cuando la tristeza, porque él no aceptaba la tristeza. Decía que tú tenías que superarte y tenías que salir adelante.
y el enojo tampoco lo aceptaba, no te lo reforzaba porque te decía que mientras estuvieras enojada, no podías seguir tu camino, no podías seguir tus ambiciones, ¿no? Y que entonces esas dos emociones tenían que pasar a ser un poco disimuladas, ¿no? Que porque eso no te llevaba a nada bueno. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias por compartir, Felisa. Voy a tomar del ejemplo que nos cuenta Felisa. Nombraba que su papá, en este caso, has dicho la tristeza y el enfado, que la tristeza y el enfado ella las dibujaría fuera del círculo. ¿Por qué? Porque, Felisa, ¿no te escucho? ¿Sí? Ya, ahí me escuchas, sí. Sí. No, yo no las dibujé afuera, las dibujé sobre el círculo, en el borde del círculo. Ambivalente o intermitente. Que animaba a que las sacaras de tu vida, que no eran buenas, que no te llevaban, si estabas triste o enojado, no te llevaban a ningún lado, ¿no? Comprendido, fenomenal, Felisa. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Evidentemente, como papás, lo que nos dan ganas de hacer es animar al niño a que aquellas emociones que son más difíciles o dolorosas las mantenga fuera del círculo. Pero esto es poco sostenible y poco realista respecto a la vivencia, porque todos, absolutamente todos, vamos a tener todas las emociones. Entonces, cuando un papá lo que hace es animarte a no sientas tristeza y no sientas enfado porque es poco útil, ¿qué tal te gestionas más adelante como adulta en situaciones en las que aparece la tristeza o el enfado? ¿Te resultan fáciles de sentir? ¿O vaya? Sí, siempre... me escuchas ahí, ¿verdad? Sí, siempre estás en que no tengo que permanecer triste, tengo que salir adelante y te sobreesfuerzas, ¿no? Es un sobreesfuerzo siempre de no permitirte estar triste o no permitirte estar enojada, ¿no? Qué bueno, Felisa, gracias por compartir. Entonces, para recolocar, antes de escuchar a las compañeras que tienen la mano levantada, que os agradezco que seáis tan participativas, para recolocar bien de qué nos referimos, yo os voy a traer un ejemplo de consulta para que nos entendamos bien. Es un chaval adolescente que viene en la actualidad y que le cuesta intimar con otras personas. Ha tenido, bueno, pues propio de la adolescencia, ha tenido una ruptura con una chica y entonces tiene un sentimiento de tristeza muy fuerte, un sentimiento de vergüenza muy fuerte, pero eso le descoloca completamente, al punto a que le lleva a consumir algunas drogas, tener algunos pensamientos de suicidio, etcétera, etcétera. Esa emoción le resulta tan desbordante, no puede, como decíamos con el ejemplo que nombraba la compañera nombrabas en este último momento, Felisa, es que hay algunas emociones que cuesta un poquito más transitar. En su caso, la vergüenza y la tristeza estaban tan fuera del círculo que cuando actualmente aparecen en su vida, tengo que hacer algo muy distinto, sea consumir, sea pensamientos de suicidio, sea cualquier tipo de conducta compulsiva, ¿sí? Entonces, cuando acudimos un poquito más atrás en su experiencia de vida, lo que vemos son dos papás muy presentes y aparentemente funcionales, pero no verdaderamente funcionales. Dos papás con muy buen rendimiento en lo laboral, con una buena situación económica, que están ahí, pero que le lanzan continuamente el mensaje de la tristeza es algo terrible, es de débiles, no debería estar ahí. Vergüenza, qué horror, no podrías sentir vergüenza, te van a ver los demás. Tienes que estar siempre contento, siempre capaz, siempre resolver. ¿Se entiende? Continuamos entonces. Marta, voy a aprovechar, has levantado la mano, coméntanos, no sé si por voz o por escrito. Gracias. Tengo es más como una duda. Sí. Dentro de estas emociones hubo algunas en las que no tuve un acompañamiento o una respuesta. Fue más una evasión, ¿no? Y la figura, pues, es mi madre. Y la duda que tengo es, yo soy muy resiliente, entonces muchas veces fue no tener como una dirección, pero de alguna manera buscaba cómo salir adelante o cómo afrontar estas emociones. Claro, no fueron como todas con una dirección que fuera la mejor, porque por ejemplo, en cuanto a miedo, me costó mucho poder saberlo expresar. Pero, sin embargo,
logré un autodesarrollo, puedo decirlo así. Entonces me llama la atención. En clase veíamos que cuando no tenemos como digo un poquito con términos psicoanalíticos, el falo, lo buscamos en una organización y siento hasta cierto punto que así fue como lo busqué yo, pero me gustaría escuchar la opinión. ¿Te refieres por mi parte, Marta? Sí. Vale, a ver si he podido entenderte completo. Entonces te refieres respecto a una vivencia complicada y a la vivencia de que las emociones deben ser un poco, bueno, como evitadas o tratar de evadir determinadas emociones, y que más adelante has buscado ese componente que dices fálico. Entiendo que te refieres a esa parte más fuerte, más grande, a tener una referencia que te dé estructura, ¿sí? Bueno, en esto de las emociones es de que no tuve como una dirección, o sea, no sabía cómo responder ante. Si tenía miedo, no tenía ese acompañamiento. Claro, fantástico. Marta, por un lado me ocurre que me encantaría responder con detalle, pero vamos a nombrar un poquito y ver hasta dónde podemos asumir en esta parte del taller. Claro. ¿Puedes proponer esa pregunta concreta, Marta? ¿Cuál sería? Me da curiosidad cómo lo desarrollé, cómo afronté estas emociones de alguna manera. O sea, estuvieron presentes, no las, ¿cómo decirlo? Siento que no las desarrollé de la mejor manera, porque no tuve un acompañamiento. Pero con el pasar del tiempo, ya que me fui volviendo más consciente, fui comprendiéndolas mejor, ¿no? Vale, es decir, emociones que inicialmente en tu historia de vida, la mayoría de las emociones quedan fuera del círculo porque no han sido acompañadas, y después, en la medida en la que te vas haciendo una persona adulta y tratas de, bueno, pues de hacerte una persona más completa, sí que tratas de ir colocando determinadas emociones dentro del círculo a través de tu propia historia de aprendizaje, ¿sí? Exacto. Ajá, y ahí hablas de resiliencia, fantástico. Fantástico, Marta, gracias. Vale, me preocupa que continuemos con la presentación. Veo que hay varias manos levantadas y tenemos a Cecilia María Karina. Contadnos un poquito, y continuamos con el siguiente punto. María, quizá. Vale. A ver, ¿se me oye? Sí. Vale, pues haciendo el círculo me he dado cuenta de que justamente las emociones que sí que sentí que me apoyaron en ellas, como puede ser la curiosidad, la alegría o la vergüenza, las llevo muy bien a día de hoy, pero aquellas en las que no se me apoyó o no sentí ese apoyo son las que más me cuestan. Por ejemplo, el enfado sentí que no se me apoyó en ningún momento, entonces me cuesta mucho enfadarme, me cuesta mucho mostrar el enfado. Es algo que me acabo reprimiendo y lo estoy trabajando y ahora va mejor, pero siempre me ha costado mucho. O por ejemplo, el miedo y la tristeza, que está en la parte ambivalente, sí que me pasa tal cual ahora eso, que a veces me cuesta mostrarlo y a veces lo acabo reprimiendo mucho y acaba saliendo por algún lado. Ya sea en forma de miedos, ansiedades, preocupaciones. Muchas gracias, María. Justo esto que estás explicando es la manera en la que explica las emociones del círculo de seguridad. Aquellas en las que fui acompañada, me manejo especialmente bien con ellas, tanto conmigo misma como para poder acompañar a otra persona más pequeñita a la que yo tenga que apoyar. Aquellas que quedaron fuera, o bien, tal como contaba la compañera Marta, ¿no? O bien tengo una nueva historia de aprendizaje donde aprendo a gestionarlas, que de hecho como terapeutas es lo que nos toca, acompañar a la persona, que pueda colocarlas dentro. O bien me gestionaré regular y va a haber situaciones en las que escape, en las que no pueda acompañar o las que evite. Gracias, María. Cecilia, cuéntanos. Ok. Me doy cuenta que en realidad el acompañamiento emocional fue negligente y que la única emoción en la que era acompañada era la alegría. Y esta se vinculaba a los logros.
cuando tomamos conciencia de estas cuestiones históricas, es muy probable, Cecilia, que, bueno, pues que venga alguna emoción de tristeza, que venga algún cuestionamiento. Muchísimas gracias por compartirlo. Qué interesante que como adultas que somos actualmente todas nosotras, ¿qué es lo que plantea el círculo de seguridad? Punto 1, tomar conciencia. Punto 2, esto no es para culpar absolutamente a nadie, ni es una foto estanca que no va a cambiar, sino que ahora qué quiero hacer con esto. Hay determinadas emociones en las que no fui muy acompañado, ¿vale? Quiero hacer o bien un proceso terapéutico acompañado por otra persona o bien mi propio proceso donde aprender a gestionar aquellas emociones que fueron tan difíciles. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Nada más me gustaría añadir algo. Sí. Y hoy entiendo que cuando me sobreexijo, tiene que ver con eso. Y puede ser que también sobreexija a mi hijo. O sea, es una cadena. Comentabas, gracias por hacer ese hilo con lo que comentabas al principio del taller. Qué interesante, cuando hemos recibido afecto a través de hacer determinadas cosas o de sentir determinadas emociones, ¿qué es lo que ocurre después? Que las busco porque fue mi manera de existir, mi manera de sentir que tenía una identidad. De esto va también el círculo de seguridad, cuando lo hablamos a nivel longitudinal. Antes de pasar al siguiente punto, Yolanda, nos compartías tú en este ejercicio, esta historia de vida complicada. Yolanda, no sé si te he perdido, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Gracias. Nos comentabas esta historia de vida complicada. Muchas gracias por compartir cuestiones tan personales. Sí que quiero recolocar respecto al ejercicio. Nos hablabas de esas vivencias con tu hermano. Para ser como puristas atendiendo al ejercicio sería, si tu hermano es tu persona de referencia, no es que tú pudieras sentir las emociones, sino si él te acompañaba. Es decir, cuando tú tenías curiosidad por aprender y por seguir estudiando, él te acompañaba. Por tanto, muy probablemente después tú hayas continuado siendo una persona curiosa. ¿Sí? Cómo esta persona podía acompañarte o podía tolerar y gestionarse de manera cómoda ante determinadas emociones. Muy bien, continuamos entonces. Comparto presentación y os planteo, nos colocamos en el rol de terapeuta para todas aquellas que seáis terapeutas a día de hoy o que tengáis, o que queráis serlo desde otras posiciones como medicina, etc. Entonces, antes de eso, por supuestísimo, nunca desde el círculo de seguridad o desde esta perspectiva se pretende culpar, sí, entender, prevenir cuando trabajamos con niños chiquititos o con papás y seguir creciendo. Entiendo que aquello ocurrió y ahora ¿qué quiero que ocurra para no reproducir esa misma historia? Pues, por ejemplo, ante la exigencia del logro, ante no permitir enfados, etc. Y tú como terapeuta, ¿dónde te colocas? Es decir, ¿cuál es la función del terapeuta? Es las manos de las manos. Si veis el dibujo que veíamos al principio del taller, el terapeuta es como unas manos. Cuando yo soy terapeuta de unos papás que intentan criar a su hijo, yo me coloco como esas manos que sostienen a las manos. Es decir, yo permito esas manos de los papás que exploren, que vuelvan en el círculo, que puedan preguntar dudas, que no se sientan jamás juzgados. Esto es absolutamente vital. Si como terapeuta lo que consigo es que los papás cuando vienen a consulta sientan que están en un examen, que les voy a juzgar o que les estoy señalando que son inadecuados, algo estoy haciendo terriblemente mal como terapeuta. Pero sí que necesitan que yo sea el adulto al cargo. Es decir, que sea en ese momento y en ese tema más grande, más sabio, más fuerte y más bondadoso. Estoy aquí para ti, vamos a resolver, explora, prueba. Si te caes, el próximo día te espero, la semana que viene nos vemos y me cuentas en lo que te has equivocado y seguiremos entrenando. Entonces, una cosa que ocurre muy a menudo, tanto con cuidadores como en el rol de terapeutas, es que cuando intentamos acompañar a una persona en sus emociones, intentemos empujarla. Es decir, imaginaos, me quedo con esta diapositiva y después vuelvo a la siguiente. Imaginaos un niño que está sintiendo mucho miedo. Ha escuchado, ha escuchado un ruido grande, se ha imaginado que está ocurriendo algo grave y está sintiendo mucho miedo. La flechita roja. Tiene una emoción difícil que le coloca en un estado de ánimo bajito. Y como terapeuta o como mamá intento empujarle. Venga, para arriba, que no. Miedo, ¿qué dices? Esto es una tontería, no te preocupes. El niño sigue sintiéndose bajito, sigue teniendo miedo, puede desarrollar incluso cierta tristeza y yo sigo empujando.
contra las emociones del niño. Venga, para arriba, no, si es una tontería, miedo, ¿qué dices? No pasa nada. Finalmente, puede que parezca que estoy consiguiendo levantarle, pero no es cierto. Lo que estoy consiguiendo es que el niño de una emoción difícil pase a otra emoción difícil y sobre todo que no se sienta en absoluto conectado conmigo. Vamos a el ejemplo adaptativo. Es decir, viene el niño con miedo o con tristeza. Nombrabais, por ejemplo, nombraba una compañera un ejemplo muy representativo, el círculo de seguridad. El niño está en el jardín de infancia, ha tenido un problema con un amiguito y viene muy triste, flechas rojas. Viene muy triste y está como bajando su ánimo. Y yo como adulta que le acompaño, soy las flechas moradas, te acompaño, estoy aquí contigo. Jo, claro, ya te entiendo, así que este amigo te ha hecho esta cosa, jo, qué rollo. ¿Te ha hecho daño? ¿Tienes un poquito de pena? Te doy un abracito, estoy contigo. Eventualmente, al poquito rato, el niño va a hacer clic, un punto de inflexión y va a saber resolver. Y ahí yo estoy muy atenta para acompañarle, lo que decía antes la compañera, venga, vamos para arriba. Ahora ya estás contento, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Quieres volver a jugar con este compañero? Entonces, este concepto es importantísimo. Cuando hablamos de las emociones según el círculo de seguridad, las emociones las acompañamos, no las cambiamos. Te acompaño, tú harás el pequeño giro y te acompaño en el cambio. ¿Qué opináis de esto? Con nuestro acompañamiento, el niño aprende a afrontar y aceptar. Con nuestro acompañamiento, el niño aprende a afrontar, aceptar y compartir sus emociones. Yo creo que es muy importante lo que dices, porque, bueno, yo consulto adultos en general, no niños, no consulto generalmente, ¿no? Mis pacientes son adultos. Pero ahora en esta pandemia mundial hay mucha gente que está en depresión y tiene muchos sentimientos de angustia y de inquietud y demás, ¿no? Entonces, a mí me llega mucha gente así, con enormes depresiones, frustraciones, angustias. Y si seguimos explorando demasiado tiempo estas emociones, el paciente en vez de poder levantarse un poco, se va más abajo, que es exactamente el ejemplo del niño, ¿no? Justo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque si tú estás explorando dentro de esas tristezas y de esos enojos y de esas angustias, cada vez puede ser más depresivo para tu paciente. Entonces, a mí sí, yo sí he experimentado esto que dices del esquema del niño, ¿no? Hay que acompañarlo, pero también hay que irlo levantando para que en un momento pueda cambiar y entonces seguirlo acompañando para que suba. Porque no puedes siempre explorar la tristeza y quedarte explorando esa tristeza, ¿no? Porque entonces le ocasionas más depresión. Eso es lo que, por experiencia, lo que yo he vivido con mis pacientes, ¿no? Y sí, como dices tú, hay que ser muy cuidadoso. Fantástico, Felisa. ¿Estáis de acuerdo con lo que propone la compañera? Tomo nota de esto último que aportabas, respecto a que no se quede atascado en la tristeza. Por supuestísimo, cuando hablamos de acompañar, no significa, venga, vamos a indagar más y reforzar tu tristeza. Por supuesto que no. Simplemente es, conecto contigo, valido que estás sintiendo tristeza, estoy aquí a tu lado, venga, vamos para arriba, vamos a resolverlo juntos. Hay un autor que me encanta en crianza que se llama Daniel Siegel y que de hecho, por supuesto que tiene implicaciones adecuadas también para adultos, como comentas, Felisa. Este hombre, Daniel Siegel, propone un ejercicio muy interesante. Cuando un niño viene desregulado con alguna emoción difícil y yo trato de entrarle desde el hemisferio izquierdo, desde la razón, el niño lo que hace es, se desregula más. ¿Qué necesito? Conectar hemisferio derecho mío del adulto con el hemisferio derecho del niño. Es decir, ponerle nombre a lo que está sintiendo, validar lo que está sintiendo y una vez que el niño siente que hemos conectado, entonces ya nos vamos al izquierdo, pongo la razón, salgo, pongo una pauta, un límite, etcétera, etcétera. Pero primero conecto. Carolina dice, sí, hay que escuchar. De este modo atiende el aquí y el ahora, sin juzgar la emoción para poder seguidamente regular lo que siente. Fantástico. Hablamos de aceptación de emociones desde el presente. Perfecto. Karina, me gustaría escuchar. Cuéntanos, ¿qué opinas?
Violeta, yo estoy pensando la responsabilidad que cae, pero no como un peso, como una carga, ¿no? Sino como qué profundo que es esto de ser las manos de las manos. Porque ciertamente al mirarnos un poquito ya desde el momento en el que tú recibes a la familia, porque cuando uno trabaja con un niño, trabaja con la familia, no solamente con el niño de manera individual. Entonces, yo al menos en mi experiencia, las familias vienen muy cargadas, los padres vienen bastante cargados porque hay mucha sensación de culpa al no poder manejar, ¿no? Manejar, con esa palabra todavía, ¿no? No sé manejar. Entonces, esta postura que yo me voy a llevar definitivamente de ese taller, el ser las manos de las manos, entendiendo lo que amerita el círculo, a mí me está resonando mucho en el sentido de, si este círculo yo voy entendiendo que tiene que ver mucho con el respetar el momento en que quiero salir, en el que quiero explorar, en el que quiero volver. También tiene que ver mucho cuando ya me coloco como mano de manos, en el tema de saber respetar también el tiempo en el que vas a ir entendiendo estas nuevas propuestas que vamos aprendiendo, que vas a salir a intentarlo en la semana que no nos vamos a ver en terapia y que probablemente cuando regreses la expectativa que yo tenga, ¿no? De lo que me va a decir de repente no lo es y cómo estoy acogiendo eso, ¿no? Porque podemos estar aún con nuestros gestos, generando de repente sin querer un poquito más de culpa, ¿no? En el, uy, no lo hice, no hice bien la tarea de repente, ¿no? En eso estaba pensando, Violeta, en la profundidad de esto de ser las manos de las manos. Karina, estoy de acuerdo con cada una de las palabras que acabas de decir. Las demás compañeras, ¿lo veis de la misma manera que dice Karina? Vale, fantástico. Sí. Doy paso a María, que tenía la mano levantada, y voy con la siguiente diapositiva. Cuéntanos, María. Bueno, María Aro tenía pensado. María Quitil, que acabas de conectarla, no sé si también tú querías. María Aro. No, a mí es que se me había quedado ahí, no sé cómo quitarla. Ok, listo, comprendido. María Quitil, no sé si querías comentar. Vale, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora os quiero enseñar un vídeo. Compartir. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La
música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Os voy a proponer que en vez de compartir todos juntos, os voy a lanzar a salas durante 4 minutos para que compartáis en salas qué os parece esto de la música de tiburón y si alguna de vosotras quiere hacerlo, por supuesto que comparta con las compañeras en qué instantes ha detectado que ella, como Manos, siente música de tiburón y que en ese momento no es tan capaz de acompañar. Bueno, yo detecté la música de suspenso, más que nada no en mí. Recuerdo cuando yo cuidaba a mi sobrino, como le comentaba a mis compañeras del grupo, que lo amo, lo quiero tanto, yo no validaba, no comprendía que él se enojara. Él tiene 7 años, bueno, en ese entonces tenía 7 años, y cada vez que él se enojaba o le daba un poco de cólera en algunas situaciones, pues yo le decía que no se enfade, que no, ¿no? Entonces, pues me pongo a pensar que es ahí donde empezaba la musiquita de suspenso para mí y me empezaba yo también a enfadar y a no validar esa emoción. Y viendo ese tema, como todo es un círculo y tal, pues a mí quizás cuando era niña también no validaban esa emoción de enfado en mí. Y yo ahora, o en ese momento, pues tampoco lo permito, en este caso con un niño, que a pesar que lo amo y lo quiero tanto, pues mi ignorancia en el tema en ese entonces no dejaba validar esa emoción, ¿no? Cuando hoy sabemos que hoy en día todas las emociones son completamente saludables, poder validarlas y comprenderlas. Muchas gracias, Caterina, y qué buen ejemplo, efectivamente. ¿Y qué responsabilidad tenemos como papás, como mamás en nuestro caso, como cuidadoras principales, pero desde luego qué responsabilidad tenemos como terapeutas? Comentaba hace unos minutos Karina, qué importante es ser manos de otras manos. Y desde luego, qué importante que yo como terapeuta mire muy bien cuál es mi música de tiburón, cuáles son las emociones que más me activan, cuáles son las que yo no sé acompañar. ¿Por qué? Porque si no voy replicando esa historia, como el ejemplo que nos contabas, Caterina, desde una no gestión del enfado, invito a otra persona que no se pueda enfadar. ¿Qué plantea el círculo de seguridad? Qué bueno que en este instante, o quizá antes, ¿no? Pero que en este instante, o cuando tú hayas podido, te hayas dado cuenta
y a partir de ahí elijas que quieres hacer algo distinto. Ya simplemente con darse cuenta, ya conseguimos cosas distintas. Pues muy seguramente que en la próxima situación tú puedas mirarte a ti misma con una sonrisa y decir, hacerte un pequeñito guiño, esto es música de tiburón, ¿qué quiero hacer con ella? Y simplemente con ese aviso hacia ti misma cariñosa ya estamos haciendo algo distinto en crianza o en acompañamiento de pacientes. Bueno, pasamos con siguientes diapositivas, que enseguida vamos a terminar. ¿Qué ocurre? Que según la historia de aprendizaje de ese papá, mamá o cuidador principal, es muy probable que se haya sentido incómodo, por ejemplo, en experiencias de exploración. Una de las compañeras que nos compartía el caso de una persona adulta de 32 años que no se atrevía a explorar, estas palabrejas en inglés quieren decir, yo necesito que me apoyes a mi exploración, pero pero eso nos hace sentir incómodos, por tanto, te envío una señal equivocada. Miscue es como te envío una señal equivocada y actúo como si lo que necesitara es que me reconfortes y que me protejas. Seguro que os viene algún ejemplo en mente. Un niño que está necesitando explorar y sin embargo lo que hace es poner carita de ay, hazme un mimo, no me atrevo. ¿Qué necesidad está ahí siendo demasiado importante la del adulto que se siente incómodo con que el niño explore? Siguiente, dificultades en la parte de abajo del círculo. Y traduzco, necesito que me reconfortes y que me protejas, pero como eso nos hace sentir incómodos, te mando una señal equivocada y actúo como si necesitara explorar o estar distante. El caso del que yo os hablaba, un niño que no recibe ese confort y que los papás le están diciendo sentir miedo es malo, sentir tristeza es malo, venga, para adelante, resuelve, consigue logros. ¿Qué va a hacer ese niño? Que cuando está necesitando verdaderamente que le den un apoyo, actúa como no, yo soy súper independiente, nunca necesito nada de nadie. Seguro que os viene a la mente alguna persona a la que le ocurre o bien las dificultades en la parte de arriba o bien las dificultades de la parte de abajo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como terapeutas? Qué importante cuando vemos un síntoma en un niño o en un adolescente o adulto, pero qué importante cuando vemos un síntoma que nos demos cuenta de si esa conducta que está teniendo es una señal correcta, es decir, está expresando su necesidad, o si por el contrario, mucho ojo, es una señal equivocada, es decir, por su historia de aprendizaje está expresando lo contrario a su necesidad. Necesito cariño, pero pongo cara de que no me pasa nada. Necesito explorar y divertirme, pero pongo cara de que no me atrevo. Si esta experiencia se repite, incluso la propia persona, el propio niño cuando crece, cree que no le gusta explorar o cree que no le gusta que le reconforten. ¿Dudas respecto a esto? ¿Ninguna duda? Seguimos. Entonces, vamos a terminar enseguida. Consecuencias conductuales en el niño, tanto en el momento como a largo plazo. Un niño que necesita mimitos, comentabais el caso de un niño que tiene grandes rabietas o que pide las cosas llorando. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Desde luego, el caso, acabo de mezclar dos, disculpad, el caso que comentaba la compañera de una niña que pide las cosas llorando, ¿esta es una señal de qué? Desde luego es una señal equivocada. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo conexión y lo pide a través del llanto, pero en realidad está diciendo quiero que pases ratos conmigo o quiero que me ayudes a ser valiente. ¿Qué le está pidiendo? Y también, qué importante, las consecuencias a largo plazo. Por esto es interesante que en el círculo de seguridad estamos hablando de pacientes o de niños a los que acompañar, pero que miremos nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque yo soy el resultado a largo plazo de aquellas cosas que yo aprendí, de cómo se acompañó mis emociones en su momento. Bueno, por último, beneficios. Aquí tenemos desglosados en inglés un montón de beneficios. ¿A qué ayuda? Por ejemplo, a niños que sienten menos enfado hacia sus padres, a niños que son capaces de resolver sus problemas por sí mismos, a llevarse mejor con amigos, a tener relaciones más intensas de amistad que sí que son duraderas o que son íntimas en el tiempo, a tener una más alta autoestima. Son diversos beneficios los que a lo largo de investigaciones con grupos de papás con los que se aplica el programa se van obteniendo en estos meses. Entonces, dejo esa parte, terminamos las diapositivas. Bueno, por supuestísimo, os pongo aquí mi contacto por si alguien lo quiere apuntar y porque si queréis consultar alguna cosa por correo estaré encantadísima de responderos. Yo soy Violeta, dirijo en Madrid este centro Pon Psicología y tenéis aquí, si queréis consultar cualquier cosa, la página web o el correo. Yo quería preguntar si esta
de estas diapositivas las tenemos después para poderlas seguir repasando. Sí, sí, las tenéis todas en el... Están exactamente este mismo contenido, está subido al Drive del Congreso. Podéis contar con ello, sí. Pero igualmente, en caso de que alguien quiera hacer una consulta, contad con mi dirección de correo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a terminar con un pequeño vídeo que hace resumen de lo que hemos visto. Antes de eso, os quiero preguntar si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración. Veo la mano levantada de Vilma. Sí. Yo tengo una consulta porque veo, no sé si en las diapositivas están los videos que usted nos presentó. Sí. Ah, ok. Y otra consulta que tengo, porque la verdad que para mí todo esto fue algo muy nuevo y bastante interesante. Entonces sí me gustaría como, no sé, estudiar más al respecto, no sé si tienen algo para que envíen información. Hay un libro fantástico. No lo tengo en este momento, está en el despacho de una de mis compañeras. Se llama Cómo criar un niño seguro. Y los autores son justamente estos 3 autores del Círculo de Seguridad, que tenéis en las diapositivas los nombres. Cómo criar un niño seguro. Es un libro donde se desglosa la intervención del Círculo de Seguridad. Respecto a una formación más extensa, o bien están este tipo de formaciones cortitas, o bien está la formación de facilitador. Facilitador viene a ser que tengas ese título oficial para poder hacer grupos de papas. En este momento, en Madrid, hasta donde yo conozco, como facilitadores oficiales estamos 3 personas, 2 compañeros a los que admiro y yo haciendo grupos de papas. Me consta que en Latinoamérica hay una persona, no facilitadora, sino un paso más arriba, por supuesto, o varios pasos más arriba, que es del equipo oficial del Círculo de Seguridad. Él se llama Carlos Guerrero, es fantástico. Él está entre Estados Unidos y Colombia. Si queréis chequear, Carlos Guerrero como formador es fantástico. Y si no, efectivamente, la propia organización del Círculo de Seguridad. Si queréis apuntar la página, es en inglés circleofsecurity.com. Ah, ok, excelente. Disculpad, voy a chequearlo un instante. Disculpad. circleofsecurityinternational.com. Así. Y ahí tenéis, por supuesto, para consultar, etcétera, cómo son las formaciones. Yolanda, ¿quién ha sido? Que lo repita. Sí, por favor. Sí, en inglés, Círculo de Seguridad Internacional, Circle of Security International. Maestra, tiene bastante que ver con las teorías del apego de Bowley, ¿no? Yo estaba leyendo mucho a Bowley y definitivamente todo lo que ha comentado también se basa en él, ¿no? Y qué bueno que hoy en día, pues haya más investigación con estos 3 personajes tan importantes estadounidenses que investigan más este tema. Justo, Caterina, justo. Las bases de la teoría del apego, la primera persona que consiguió establecerlas de una manera más firme fue Bowlby. A partir de ahí están los experimentos de la situación extraña de Ainsworth y a partir de ahí ha seguido habiendo investigación. En algunos de los casos, pues eso, todavía no con mucha solidez científica. Y es verdad que la gente del Círculo de Seguridad son fantásticos porque están haciendo mucha investigación aplicada para poder acceder a más gente. Totalmente de acuerdo contigo, Catherine. Génesis, hemos llegado al tiempo. No sé si tenemos 5 minutos para poner un vídeo de finalización o deberíamos terminar. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Podemos 5 minutos? ¿Podemos extenderlo más? Que sea el video y una participación breve. ¿Sí? Vale, fantástico. Pues entonces, quiero dar paso al vídeo. ¿Alguien más quiere hacer una pequeña consulta? Vale, estupendo. Pues entonces me despido y damos paso al vídeo y con esto terminamos el taller. Muchísimas gracias a todas, a cada una, especialmente a las que habéis sido tan generosas de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Gracias, Violeta. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto.
En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia, o simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco, sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club, pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así
Podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.